Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y desde que empezó la asonada en Ecuador, estos ataques de parte de bandas ecuatorianas como los choneros, la delincuencia, en fin, en Ecuador, lo que hemos visto hace unos días, también en el Perú se han tomado algunas medidas. La reacción ha sido casi inmediata de parte del gobierno, tratando de controlar toda la frontera con Ecuador para que cuando empiecen las medidas ecuatorianas, estas bandas no salgan de territorio ecuatoriano y se vengan a nuestro país. Ojo, que también esta investigación del por qué estas bandas ecuatorianas tenían armamento que provienen del Perú. Eso es un punto. Pero esto nos llama a reflexionar si es que estamos en camino a lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Estamos ya con presencias de bandas delincuenciales de Ecuador en el Perú? Según el gobierno y según el ministro de Defensa Chávez Cresta, nosotros no estamos en ese camino ni en esa situación, lo ha dicho hoy día. Pero además ha dicho que no hay evidencia de que existan bandas extranjeras específicamente de Ecuador en nuestro país. Pero diferentes medios de comunicación ya vienen reportando que la propia población de Tumbes reconocen que algunos choneros sí estarían en territorio peruano y sí estarían operando desde aquí. La pregunta es, ¿qué hacer desde el Perú para poder frenar esta ola de violencia y no convertirnos en lo que hoy es Ecuador? Un territorio que en esos momentos está viviendo una guerra contra la criminalidad y que preocupa a toda la región. Para eso ya estamos conectados con el exministro del Interior, Carlos Morán. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Mayra, por invitarme a tu programa. Un saludo a toda tu audiencia. Yo solo quisiera hacer inicialmente unas reflexiones generales. ¿Qué es lo que ha pasado en Ecuador? En Ecuador ha pasado una cosa muy sui generis. Primero han sido rebasadas las fuerzas de seguridad para que bandas criminales pongan en jaque al Estado ecuatoriano en horas de terror, tomando locales de televisión, de la prensa, hospitales, universidades, haciendo sabotaje a entidades públicas, privadas. Eso no se ha visto normalmente en la época del terrorismo que pasamos nosotros hace 20 años, era común, pero en un país hermano como Ecuador, que se estilaba que tenía un mejor desarrollo social, esto en realidad preocupa. Entonces ha habido un rebasamiento de la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Y en segundo lugar, hay que entender, quería explicar algo, ¿no? Intento explicar algo, qué es lo que está pasando en Ecuador. Hay que entender que el puerto de Guayaquil es el principal puerto que tiene Ecuador, que aparte de la mercadería tradicional también exporta cocaína. El año pasado se han decomisado más de 150 toneladas en Ecuador y 40 han sido en los puertos, principalmente en Guayaquil. Entonces hay una explicación por qué esta guerra de bandas, esta proliferación de bandas criminales que se encargan de este negocio vil que es el narcotráfico, y este personaje que se ha fugado de las cárceles, Juan Macías, precisamente tiene implicancia como jefe de los choneros, que es una banda criminal que se encarga de este negocio, y otros más. Entonces es un tema que si nos miramos como espejo, como país, puede reflejarse en un momento en el Perú. Negar la existencia de bandas criminales extranjeras en el Perú, yo creo que es una miopía tremenda. Eso no significa alarmar a la población, pero hay que poner coto a esta situación. El año 2020-21 se visualizó la presencia del Tren de Aragua en el Perú. Hay que recordar que esa banda de los Rolex, esas muertes violentas que se produjeron en un hotel de Los Olivos, del norte de Lima, eran producto pues de esta banda mega criminal que vino con migrantes legales a Perú. Y actualmente por información de inteligencia, hay por lo menos 5 organizaciones criminales compuestas por extranjeros que están operando en Lima, en los centros comerciales,
en el norte, en Trujillo, en el centro del país, en Mazamari, en Arequipa. Entonces la presencia de estas bandas criminales se ha ido extendiendo progresivamente en estos años. Y la policía con su expertise y con su capacidad profesional, ha podido capturar de los 3.500 presos que hay en las cárceles peruanas extranjeros, por lo menos 40 tienen capacidad organizativa y de dirección para manejar todavía estos negocios. Entonces, imagínense, con esta situación que se está presentando en el Perú, no es para alarmar a la población, pero sí para tomar las principales medidas. Una es fortalecer a la Policía Nacional, fortalecer la institucionalidad. Y esto implica no solo darle respaldo a esas unidades que se crearon el año 2020 con esa brigada contra la criminalidad extranjera, y que en un momento nos acusaron de que éramos xenófobos, porque estábamos atacando a unos migrantes que venían al Perú con fines lícitos, pero eso era generalizar. También han llegado pues delincuentes y esto se ve y se refleja. Cuando hablamos del maldito Cris, hablamos de estos criminales que matan a serenos, que matan a ciudadanos, o matan a policías, nos referimos a ellos. Entonces, no es la situación de Ecuador, evidentemente, pero hay presencia de bandas criminales en el Perú que han ido poco a poco desplazando a la delincuencia local. Por ejemplo, los malditos de Bayóvar, que era un grupo muy fuerte en San Juan de Urigancho, ahora hay presencia de extranjeros operando, dedicándose al tema del control de la prostitución, la trata de personas, el narcotráfico al menudeo y el sicariato. Entonces, es una realidad que tenemos que ver y no podemos tapar los ojos, ¿no? Y para eso se necesita una acción del gobierno con una voluntad decidida de apoyar a la policía, de fortalecer estos grupos de investigación y que, como digo, ha habido resultados, tienen resultados, pero esto tiene que visibilizarse más a nivel nacional, ¿no? Con un solo control, con un solo comando para poder combatir a todas estas estructuras criminales que operan en el país. Y yo creo de que, haciendo la comparación con lo que nos tocó combatir en el 90, que era un enemigo cruel, sanguinario como el terrorismo, estas bandas criminales no tienen una ideología, sino su objetivo es lucrar. Las organizaciones terroristas tienen un objetivo político de capturar el poder. En este caso, son bandas criminales que se juntan y se separan, vuelven a crear otras bandas más, se comienzan a incidir en el camino, pero tienen un solo objetivo, de lucrar nada más, del vil negocio de lucrar, generar ganancias ilícitas, y para eso tienen que arrasar a sus rivales. Ese es el problema que tiene ahora en otro nivel Ecuador, y que es el momento en el Perú de actuar ahora, para que esto no nos salpique más tarde a todos. Y en ese sentido, General Morán, si bien en esos momentos se está barriendo con todo Tumbes para ver los puntos más críticos en los que se podían trasladar delincuentes ecuatorianos, se ha corrido también la información de que 2 bandas ecuatorianas ya operan, por ejemplo, desde La Libertad, los Tiguerones y los Choneros. Sí. Entonces, si ya hay presencia de bandas ecuatorianas en nuestro país, ¿cuál es la acción inmediata? ¿Mandar a las Fuerzas Armadas a la zona de La Libertad a buscarlos? ¿Qué es lo que se debe hacer como gobierno de parte no solamente de un ministerio, que en este caso es el Interior? También se tiene que involucrar el ministro de Defensa. Se tienen que involucrar una serie de ministerios y también con el Congreso para que se pueda frenar de manera notable el avance de estas bandas. Si no, mañana más tarde vamos a enfrentar un escenario totalmente distinto. Sí, efectivamente, la presencia de estas bandas criminales
en el Perú ya por inteligencia se tiene conocimiento que ha ingresado progresivamente en estos últimos años, y eso no lo podemos nosotros negar, poco a poco, y han ido desplazando progresivamente a las bandas locales en el negocio, en el negocio vil, ¿no? La trata de personas, por ejemplo, está focalizado en Lima, el control de los centros de prostitución está localizado. ¿Qué se necesita? Yo creo que enviar tropas a la frontera norte, declarar en emergencia la frontera norte, es un gesto político, sí, para el momento. Sí, es un gesto político, pero no es lo fundamental. Lo fundamental acá es atacar a las cabezas, pero aplicando inteligencia. Y la inteligencia no tiene que ser una palabra sosa, vacía, al aire. Fortalecer a estos grupos que están trabajando. El coronel Víctor Reboredo, por ejemplo, es un coronel que fue el fundador de la Brigada contra la Criminalidad Extranjera. Por ejemplo, ese grupo, fortalecerlo con una unidad de comando, con recursos, con logística, con financiamiento, con tecnología. Hay que entender sin eso, sin ese concepto, sin esa decisión política, pero real. Tenemos que enfrentar de esa manera a las bandas criminales, entendiendo que el principal problema del país, es la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Es el principal problema. Nosotros no podemos taparnos los ojos. Entonces, ¿vale la pena hacer una inversión, un show de inversiones en seguridad? Sí, claro, vale la pena. Y para eso el Congreso y el Ejecutivo, pues, tienen que dotar de las herramientas legales suficientes y el fortalecimiento de la institución y el apoyo del sector para esto. Entonces, con eso sí podríamos avanzar, neutralizar a estos cabecillas, someterlos a la justicia peruana, porque en un Estado de Derecho nosotros tenemos que aplicar la ley. No se trata de arrasar, porque a veces hay opiniones tremendistas, ¿no? De convertir esto como está en Ecuador, que donde las Fuerzas Armadas están actuando y tienen facultades para abatir a delincuentes de esa manera. Pero en estos momentos nosotros podríamos tranquilamente hacer, y se está haciendo el trabajo en la policía. Yo creo que el alto mando de la policía está comprometido con esta situación, tienen el conocimiento y tienen la capacidad de los policías que investigan estos delitos. Lo que se necesita es fortalecerlos nada más. No cambiar, fortalecer, apoyar, y esto tiene que pasar por una decisión política de gobierno, ¿no? Claro. Inmediata. Claro. Y también otra medida adicional sería, por ejemplo, deshacinar las cárceles, porque si vemos a Ecuador, todo esto se ha generado desde el amotinamiento de las cárceles, es decir, los delincuentes de estas mafias que todavía estaban recluidos en los penales, empezaron las revueltas, incluso, a pesar de los videos y que dicen que no hay rehenes de personal de seguridad, los videos son contundentes y se ven que ha habido revueltas. Los delincuentes mandan amenazas al presidente. Entonces, ¿qué hacer para que, si bien es cierto, la policía se equipa, se le dota de inteligencia, captura a los cabecillas, pero al mismo tiempo se corre el riesgo de que desde las cárceles operen? Sí, claro, cuando yo hablo de un shock de inversiones en seguridad, tenemos que cubrir toda la esfera, no solo la parte de investigación, de enjuiciamientos y también de encarcelamiento. ¿Dónde van a estar esas personas, no? Porque si vamos a poblar las cárceles, que hay un hacinamiento ya de más del 100% están hacinadas las cárceles a nivel nacional, más de 195.000 personas y solo creo que la mitad, el 40% nomás debería ser. Esto es un problema que no es de ahora, pero implica que el Ejecutivo tome acción en estos momentos. Necesitamos más cárceles para reducir el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles, sí, claro, pero esto pues implica una decisión, ¿no? Y no podemos estar demorando y arrastrando este problema por años. Necesitamos más facultades, más policías, más inteligencia, más tecnología, más equipamiento, sí, pero también, y tú lo has dicho muy bien, necesita pues
para que estas personas puedan cumplir su pena después de un debido proceso en esos lugares, ¿no? Con todas las atenciones y el monitoreo permanente. Solo así podríamos nosotros atacar el problema en forma integral y no nos quedamos en el camino. Muy bien, muchísimas gracias, General Morán, por estar con nosotros esta tarde analizando este problema, y ojalá que de una vez se tome la decisión política, que se tome un consejo de seguridad, que escuchen diversas opiniones de especialistas, exministros, que tanto se necesita en esta materia para poder, digamos, operar inmediatamente y frenar lo que en Ecuador se está viviendo en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces el general Carlos Morán, exministro del Interior, que estaba con nosotros analizando este tema de Ecuador y las posibles acciones que Perú deberá enfrentar y decidir políticamente para luchar contra la delincuencia. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.